Muy bien, pues bienvenidos nuevamente a su clase de física, ¿verdad? Recuerden que estamos haciendo un análisis en general de los temas que ya han visto en otras ocasiones, pero tenemos que cubrirlos, tenemos que explicarlos y que de alguna manera pues cada vez vayan quedando más claros, ¿ok? Después de haber visto un poco pues la definición de física, las ramas de la física, un poquito la notación científica, la conversión de unidades, el uso de prefijos para expresar cantidades, toda esta parte introductoria, ¿sale? Ahora vamos a trabajar con uno de los temas quizá muy angulares en lo que es la física, que es el uso de los vectores. Ajá. ¿Por qué digo angulares? Porque cuando se empiezan a ver ramas de la física, como por ejemplo la mecánica, que tiene que ver con movimientos, cuando empezamos a ver quizá electromagnetismo, que empezamos a ver las líneas del flujo eléctrico o de flujo magnético, ajá. Cuando empezamos a trabajar con movimientos, insisto, donde hay una velocidad que se expresa, una aceleración, o cuando empezamos a ver, por ejemplo, las leyes de Newton, donde se aplican fuerzas y esas fuerzas tienen una orientación, tienen un sentido, ajá, por citar algunos ejemplos, nos vemos en la necesidad de representar ciertas magnitudes en un plano cartesiano. Nosotros estamos muy familiarizados en utilizar el plano cartesiano como una forma práctica, una forma eficaz de poder representar puntos o poder representar líneas en ese plano, ¿verdad? Y sabemos perfectamente que el plano cartesiano está formado por un eje X y un eje Y. Entonces, esa representación de ciertas magnitudes, ajá, se hace por medio de vectores, ¿vale? Entonces, por eso es importante recordar este tema de los vectores. Es importante recordarlo y saber que podemos hacer operaciones con esos vectores, obviamente. Ajá. Entonces, un vector, muchachos, un vector es un segmento de recta. Ajá. Un vector es una porción de recta, ¿sale? Esa porción de recta, obviamente, tiene un inicio y tiene un fin, ¿vale? Entonces, un vector, si lo ponemos como definición, es una porción de recta que tiene un inicio, ajá, y que tiene un fin. Aquí obviamente con mi pulso todo extraño, pues mi recta no se dibuja del todo derechita, ¿verdad? Por eso me auxilio de estos dibujos que tengo en la lámina. Pero un vector tiene un inicio y un final. Ahora, el inicio del vector por lo general inicia o se marca con un punto, ajá, o a veces simplemente no se marca nada, ¿ok? Y en la punta de la flecha, ¿ok? Los vectores entonces se representan por medio de flechas, ¿sale? Se representan por medio de flechas y obviamente esas flechas no siempre miden lo mismo. Ajá. Todo depende de la cantidad que voy a representar. ¿Ok? Todo depende de la cantidad que voy a representar. Y entonces así podemos tener vectores muy pequeñitos, vectores muy pequeños y podemos tener vectores o flechas muy grandes. ¿Ok?
Estas flechas o estos vectores se representan obviamente en el plano cartesiano, ¿sale? E independientemente del tipo de vector que estemos trabajando, que estemos empleando, un vector por lo general tiene las partes que están indicadas aquí en la lámina, ¿ok? Un vector tiene un origen, es decir, un punto de donde parte, un punto de donde nace el vector. Tiene un módulo. El módulo, muchachos, es propiamente la magnitud del vector, es decir, cuánto mide mi vector, ¿vale? Y cuando empecemos a hacer vectores en nuestro cuaderno, nuestras hojas que estemos usando, debemos de tener mucho cuidado al trazar los vectores porque se trata de que cuando hagamos los dibujos tengamos mucho cuidado en la precisión, en la precisión a la hora de dibujar esos vectores, ¿ok? Y entonces empezamos a trabajar con escalas, ¿ok? Por ejemplo, si yo voy a dibujar un vector de fuerza, si yo, chavos, van a dibujar un vector de 5 newtons, ¿ok? Un vector donde me representen una fuerza de 5 newtons. En ese sentido, si ustedes van a dibujar ese vector en su cuaderno, ustedes eligen una escala adecuada para poder dibujar ese vector. No los voy a obligar a que todos usemos la misma escala. Sin embargo, deben de tomar en cuenta esa escala para dibujar cada uno de sus vectores. En este caso, como los 5 newtons, pues 5 es una cantidad relativamente pequeña. Yo puedo establecer que 1 centímetro en mi cuaderno, 1 centímetro en mi cuaderno me va a representar 1 newton de fuerza. Y entonces, al yo tener esa equivalencia, voy a estar en condiciones de dibujar este vector de 5 newtons con una flecha que mida 5 centímetros, ¿ok? Entonces voy a tener una flecha que mida 5 centímetros y que en la vida real, por decirlo de alguna manera, me represente los 5 newtons, ¿ok? Así lo voy a hacer con cada uno de los vectores involucrados en mi ejercicio. Ahora bien, entonces, para este caso, pues el módulo, pues es la cantidad que estoy representando. En este caso, mi módulo es de 5 newtons, ¿ok? Mi módulo es de 5 newtons. Va la cantidad y también la unidad de medida que estoy representando. Ahora, una cosa fundamental. Cuando trazamos el vector en nuestro cuaderno, cuando medimos ese vector, en este caso, por ejemplo, que sabemos que nuestra flecha debe de medir 5 centímetros, debemos tener mucho cuidado porque esos 5 centímetros se miden desde el punto de origen hasta la punta de la flecha. Ok, entonces tengan mucho cuidado porque yo me he percatado a veces que lo que llegan a hacer o lo que llega a pasar es que toman su regla
toman su regla y dicen, ok, aquí empieza mi vector, miden, hacen su línea, miden sus 5 centímetros, ajá, y ponen una marquita donde van los 5 centímetros, ajá, y oh sorpresa, le agregan todavía después la punta de la flecha, ajá, y ese es un error, ¿ok? Entonces, es un error porque me están entonces mostrando un vector que ya no mide 5 centímetros. Aquí hay un excedente que está formado o que está asignado en la punta de la flecha, en la cabeza de la flecha. Ahí está el problema. Aquí hay un excedente que no puede o no debe de haber. Ajá. Entonces, cuando midan, toman sus 5 centímetros, dicen, ok, pues aquí está mi línea. Ay, mira qué bonita me salió. Aquí están mis 5 centímetros. Entonces, ya que medí mis 5 centímetros, esta es la punta de mi vector. De tal suerte que del origen a la punta estén los 5 centímetros que van a representar los 5 newtons en este ejemplo que estoy ilustrando. Que no haya un excedente aquí, porque entonces vamos a tener un problema en el cálculo, al menos en la parte gráfica tendríamos un problema y eso estaría incorrecto. ¿Sale? Entonces vamos revisando ese tipo de detalles. ¿Ok? Entonces pues retomando el asunto de las partes de un vector, hay un origen, hay un punto de partida, hay un extremo, que es el punto de llegada, decirlo de alguna forma, el punto de llegada del vector. Ajá. ¿Sale? Hay una dirección, ¿ok? Hay una dirección en ese vector. Ajá. Entonces, como parte de la dirección de un vector, es propiamente la posición de la recta. Ajá. Entonces la recta puede estar, o el vector puede estar sobre una recta horizontal o una recta totalmente vertical, o puede estar en una dirección inclinada, ya sea que esté inclinada hacia la derecha o que esté inclinada hacia la izquierda. Ajá. Entonces podemos tener de alguna manera esas 4 direcciones u orientaciones en un vector. Ajá. Horizontal, vertical, inclinada hacia la derecha o inclinada hacia la izquierda. Ajá. Muchas veces esa dirección va auxiliada de los puntos cardinales que nosotros solemos utilizar en geografía. Si recordamos la rosa de los vientos, ¿verdad? Sabemos perfectamente que tenemos un norte, un sur. ¿Dónde va el este? ¿En la izquierda o en la derecha? ¿Cuál, profe? El este. A la derecha, ¿no?
así, aquí va el este y aquí va el oeste. ¿Es correcto esto? Sí. Ok, vale, muy bien. Entonces, nada más para ir recordando un poquito cuestiones básicas, ¿vale? Muy bien. Entonces, en efecto, norte, sur, este y oeste son las orientaciones que nos permiten establecer una dirección, ajá, en el vector. Entonces yo puedo decir que la dirección de mi vector va en el sentido, bueno, en la dirección, aquí hay una combinación, porque además en el momento que yo digo noreste, yo puedo decir que mi vector está en esta posición, ¿sale? Pero no es suficiente, ¿sale? Esa dirección no es suficiente, o decir noreste, no queda totalmente delimitado en lo que estoy mostrando. Necesito agregar la punta de la flecha para que con eso quede perfectamente claro que estoy o que mi vector está en la posición noreste. Entonces, en este caso, la punta de la flecha tiene que ir en este sentido. Ajá. Entonces, la inclinación me da una idea de dónde está ubicado el vector, pero la punta de la flecha le da en sentido estricto hacia dónde se está ejecutando, hacia dónde está impactando, ajá, hacia dónde se dirige el vector. Entonces, en este caso, ya con la punta de la flecha, nosotros podemos saber que va apuntando hacia el noreste. Pero, por ejemplo, puedo tener este vector aquí abajo. Y entonces, si yo la punta de la flecha la dibujo en este sentido, entonces, si bien es cierto que está inclinada, pues la punta de la flecha me marca otra dirección. En este caso es la dirección suroeste. De ahí el hecho de que los vectores tengan una punta de flecha, ajá, o los vectores, mejor dicho, se representen por medio de flechas, porque no basta con saber de dónde parte y hasta dónde llega mi vector, es decir, no me basta ver su módulo, ajá, sino que también necesito especificar de alguna manera la dirección y el sentido, ajá, y ese sentido me lo da la punta de la flecha, ¿vale? Esa es la que nos da la certeza de hacia dónde se dirige ese vector. Muy bien, nada más a manera de conclusión, cuando dibujemos vectores, hay que tener mucho cuidado en este detalle. La magnitud del vector siempre se mide desde la punta de origen hasta la punta final de la flecha. ¿Okay? De extremo a extremo, así es como se mide la magnitud de un vector. ¿Ok? Y para eso nos auxiliamos obviamente de nuestra regla, ¿verdad? Para poder tratar de hacer un trazo correcto. Ahora, ¿cómo se representa un vector en el plano cartesiano? Hay dos maneras de representar un vector en el plano cartesiano. ¿Sale? Una es mediante coordenadas,
Aquí tengo un buen tacto para escribir. Coordenadas rectangulares. Ok, coordenadas rectangulares. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso de las coordenadas rectangulares qué, profe? Bueno, las coordenadas rectangulares no es más que el utilizar puntos, puntos en el plano cartesiano. Entonces, ¿cómo funciona el asunto de las coordenadas rectangulares? Si yo voy a graficar un vector que está en la posición menos 2,2, en el momento que yo estoy mencionando que un vector está en esta posición, menos 2,2, ya estoy dando una coordenada rectangular. Porque una coordenada rectangular está definida como un punto en el plano. Es decir, hay un valor en X, hay un valor en Y, que yo perfectamente puedo ubicar en mi plano. En este caso sería menos 2,2. Básicamente por aquí está el menos 2,2. Y lo único que tengo que hacer para que ya quede bien dibujado mi vector es trazar una línea que va desde el origen del plano cartesiano, hasta la ubicación de mi coordenada. ¿Ok? Entonces, ahí donde está la coordenada es donde va la punta de mi vector. Ahí va la punta de mi vector y entonces queda perfectamente delimitado mi vector que está en la posición menos 2,2. Nuevamente repito, si me dan una coordenada rectangular para dibujar un vector, ubico primero el punto que me están dando y luego trazo una línea que va desde el origen del plano cartesiano hasta la ubicación de mi punto. Trazo la línea, coloco la punta de la flecha justo donde está el punto que me están dando y entonces este será mi vector representado. Creo que está bastante sencillo. Ya nada más puntualizando las notaciones, ¿verdad? Un vector por lo general está representado con una letra mayúscula. Entonces, si mi vector que estoy dibujando, que acabo de dibujar en este momento, es un vector F, entonces la notación correcta es la siguiente. Coloco la letra mayúscula, que en este caso es la F. Arriba de esa letra coloco una flechita que me indica que lo que estoy representando es un vector. Y delante de eso ya coloco el signo igual y la ubicación de ese vector. ¿Sale? Entonces es algo pues bastante sencillo. Simplemente hay que irlo recordando. Si yo tengo un vector J, voy a ponerlo por aquí abajo, el vector J, que lo necesito representar o que está ubicado en menos 3, menos 2. Ahí está el vector J. Entonces, retomo la situación. Ubico el menos 3, menos 2
en el plano cartesiano, que en este caso está como por aquí, entonces trazo una línea que va del origen del plano hasta la punta donde está ubicado mi punto, ajá, y ya nada más marco perfectamente la punta de la flecha para que mi vector quede totalmente definido. Ajá. Entonces, en este caso es el vector J con coordenadas menos 3, menos 2. A veces se acostumbra a poner incluso la letra del vector junto al vector para que quede perfectamente ubicado. Aquí sería el vector F. Ajá. Y esto se emplea muy a menudo cuando en un mismo plano cartesiano tenemos varios vectores dibujados. Entonces, como buenos ingenieros, pues tenemos que tratar de llevar un orden y usar la nomenclatura correcta para ir representando cada uno de los vectores. El vector que está en esta lámina, pues es el vector A, que es el del ejemplo, que está en la coordenada 4,3, 4 en X, 3 en Y. Entonces, ahí está el vector A. ¿Sale? Ahí está. Es así como se representan los vectores utilizando coordenadas rectangulares. Ya nada más, obviamente, pues es cuestión de que ustedes no tengan ningún problema para ubicar puntos en el plano cartesiano. Ajá. Esas cosas pues, seguramente ustedes las vieron en tercer semestre, probablemente cuando vieron geometría analítica, cómo ubicar puntos en el plano cartesiano. ¿Va? Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda, pregunta? Nada, todo claro. Sí, profe. Sí, profe. Ok, vale, vale. Sí, porque si no me contestan, yo asumo que todo claro, ¿eh? Y me voy tendido como bandido y que Dios los ampare. Entonces, truchas ahí. Ok, sale. Muy bien. Ahora viene el asunto de que no es la única manera de dibujar un vector. Ajá. Esta es una de las formas y que va muy de la mano con el uso del plano cartesiano. Pero no es la única. Tenemos otra manera de representar vectores y que es utilizando lo que se conoce como coordenadas polares. Ajá. Entonces tenemos las coordenadas polares y justamente las coordenadas polares son probablemente nuestra manera más práctica o quizá la manera que más se utiliza. Bueno, no más práctica, es la que más se utiliza para representar vectores en el plano. Y obviamente a diferencia de las coordenadas rectangulares que necesitan un punto para yo poder dibujar mi vector, en las coordenadas polares necesito dos elementos importantes. Un valor de R, que el valor de R es básicamente la magnitud o la medida de mi vector, y necesito el ángulo de inclinación de mi vector. Ajá. Necesito yo esos dos datos para yo poder trazar un vector de forma adecuada.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando me dan una coordenada polar, de igual manera que en las coordenadas rectangulares, me dan un valor entre paréntesis y separado por comas. Pero obviamente yo sé que el primer dato es la magnitud del radio vector, así le llaman, y el otro dato es el ángulo de inclinación. Esto lo vieron probablemente cuando vieron álgebra lineal. Se supone que debieron de haber visto en álgebra lineal, cuando vieron coordenadas polares para representar números complejos. He de suponer eso, pero bueno, no nos volvamos locos. Si no fue así, pues entonces lo vamos a retomar, ¿ok? Va. Yo tengo una coordenada polar y voy a representar el vector, el vector T. Tengo un vector T que está definido en la coordenada 4,28 grados. Ok, así está escrito, 4,28 grados. Cierro mi paréntesis. Ajá, aquí me faltó el igual. Ahí está, ¿vale? Es un vector T ubicado en 4,28 grados. Entonces, el primer valor es la magnitud de mi vector, que en este caso es de 4 unidades. No sabemos si son newtons, no sabemos si son metros por segundo, o simplemente es un vector de 4 centímetros. Ajá. Entonces es importante tener claro las unidades, ¿ok? En este caso, por ejemplo, normalmente este valor de R va asociado a la magnitud real que voy a representar. Es decir, este 4 a lo mejor es un vector de velocidad. Entonces este 4 quizá me representa 4 metros por segundo. Y si yo elegí la escala de que 1 centímetro representa 1 metro por segundo, pues entonces cuando dibuje mi vector va a medir 4 centímetros. Por eso es importante que cuando dibujen vectores cerca del plano cartesiano o en algún espacio dentro de su área de trabajo, coloquen la escala que están utilizando. Es importante que coloquen la escala que están utilizando. No para ustedes, sino la persona o las personas que estén revisando, que estén valorando su trabajo. ¿Ok? Entonces, para esas personas es importante que esté la escala más que clara y más que detallada. ¿Sabes? Entonces, bueno, ok. Son 4 unidades del radio vector a un ángulo de 28 grados. Aquí viene la situación. ¿De dónde se mide ese ángulo? Bueno, el ángulo que me dan, por lo general, se mide a partir del eje X positivo. Entonces, ubicamos el eje X positivo, que está aquí. Ese es el eje X positivo. Tomamos nuestro transportador y empezamos a medir el ángulo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es decir, el sentido en el que medimos el ángulo es de esta manera, como lo estoy dibujando aquí. Entonces, en ese sentido, hay que medir nuestro ángulo dado, que en este caso son 28 grados.
Entonces posiciono mi transportador, el 0 del transportador lo alineo con el eje X positivo y empiezo a medir 28 grados. Mi consejo es que cuando vayan a dibujar un vector expresado en coordenadas polares, primero marquen el ángulo, ¿ok? Y después miden el valor del radio vector, que en este caso es 4. Ajá, entonces, toman su transportador, marcan sus 28, miden sus 28 grados. Ajá, entonces vamos a suponer que es como por aquí. Tras una marquita, ¿verdad? Porque así lo voy a hacer con mi transportador. Hasta acá se levanta mi ángulo de 28 grados. Es un ejemplo, ¿vale? Y después con una regla, ya sea escuadra o una regla lineal, van a medir las 4 unidades a partir del origen, ¿ok? Del origen. Y obviamente pues la regla va a estar alineada con el origen y con la marca que ustedes hicieron con el transportador. Va a ir alineada. Entonces, a partir del origen van a medir 4 unidades. Entonces dicen, bueno, pues aquí es una, por aquí son 2, por aquí son 3 y por aquí son 4. Entonces son 4 unidades. Ya que trazaron el ángulo y después de que trazaron las 4 unidades o midieron las 4 unidades, entonces recuerden que al final de las 4 unidades es la punta del vector. ¿De acuerdo? Entonces esa es la punta del vector. Y desde el origen hasta la punta de la flecha son las 4 unidades de ese vector. Que si bien aquí no me está saliendo guapo porque estoy utilizando totalmente el pulso, pues bueno, estoy tratando de establecer las pautas para poder trazar un vector dado en coordenadas polares. Ajá, entonces vuelvo a insistir. Primero se dibuja el ángulo o se traza el ángulo y luego ya se mide la magnitud del radio vector, que son 4. Entonces tendremos un vector de 4 unidades con un ángulo de inclinación que, como ya vimos, pues es de 28 grados y se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj a partir del eje X. ¿Ok? Entonces son dos maneras de representar vectores, una mediante coordenadas rectangulares y otra mediante coordenadas polares. Por lo general y seguramente cuando vieron vectores en física en la preparatoria, muchas veces utilizaron coordenadas polares. Ajá, utilizaron coordenadas polares porque les daban el valor del vector y les daban el ángulo de inclinación. ¿Okay? También se puede trabajar con las coordenadas rectangulares sin ningún problema. Ajá, simplemente que en el caso de las coordenadas rectangulares, la desventaja es que no sabemos la magnitud del vector. O sea, sabemos que, por ejemplo, retomando aquí el vector F, sabemos que la punta de la flecha está en la posición menos 2,2, pero no sabemos a ciencia cierta cuánto mide el vector. Ajá, no lo sabemos. Si hacemos una gráfica a escala, tomaríamos nuestra regla y tendríamos que manualmente medir la longitud del vector. Ajá, es una desventaja de utilizar coordenadas rectangulares.
porque tenemos que medir la longitud del vector, ajá, para saber la magnitud de lo que estamos representando. Y tampoco tenemos el ángulo de inclinación, ¿vale? Tampoco lo tenemos. Podríamos establecer una dirección y un sentido, sí. Sí, porque sabemos que si fuera la rosa de los vientos, ajá, entonces tendríamos que este es el norte, este es el norte, este es el sur, el este y el oeste. Y entonces podríamos decir que nuestro vector F, de acuerdo a la punta de la flecha, pues va en la dirección noroeste, ¿ok? Va en la dirección noroeste, pero no podemos dar más datos porque tendríamos que calcular el ángulo de inclinación para poder dar una precisión en el vector. Decir, ok, es un vector que mide tanto y que va en la dirección noroeste a un ángulo de tantos grados, ¿ok? A veces se puede llegar a medir el ángulo desde el eje X negativo. Ajá, en algunas ocasiones se puede llegar a medir desde el eje X negativo hacia el vector, ¿sí? Ya cuando hagamos ejercicios con vectores, pues tenemos que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones porque a veces cuando se dan los vectores en un problema, no siempre el ángulo que nos dan está medido desde el eje X positivo y en sentido contrario, como por lo general se suele medir un ángulo. A veces nos dan el ángulo que se mide del eje X negativo, ajá, y tenemos que tener mucho cuidado porque a la hora que usamos las fórmulas, tenemos que tomar el ángulo de manera correcta, si no nos vamos a meter en problemas, ¿ok? Eso ya lo iremos viendo y lo iremos analizando conforme vayamos resolviendo ejercicios, básicamente. Muy bien, ahora, al haber dos formas para representar vectores, entonces tuvo que surgir la necesidad de poder hacer una conversión o de poder hacer conversiones. Ajá. Es decir, que si a mí me dan un vector en coordenada rectangular, yo sea capaz de transformar ese vector en coordenada rectangular a coordenada polar. Y al contrario, si me dan un vector en coordenada polar, poderlo representar en coordenada rectangular, ¿vale? A partir de ahí, entonces, es que hay una transformación o una conversión de coordenadas rectangulares a polares y viceversa. Y entonces, para realizar esas conversiones, a alguien se le ocurrió establecer este dibujo o este esquema donde hay un vector R que tiene una cierta magnitud y que está posicionado en un plano cartesiano, ajá, y se forma un triángulo, obviamente, con una base igual al valor de X, ajá, y una altura igual al valor de Y, ¿vale? Aquí en esta esquina podríamos decir que estaría el punto X, Y, ajá, que vendría siendo una coordenada rectangular, ¿sale? Si es que el vector estuviera expresado en su forma rectangular. Si estuviera expresado en su forma polar, entonces tendríamos la longitud
del radio vector o la longitud de R y el ángulo de inclinación de ese radio vector. Entonces a alguien se le ocurrió con estos elementos a asociarlos con un triángulo rectángulo. Sabemos que el triángulo rectángulo se caracteriza porque tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Y entonces a partir de ahí, de esta asociación, se empezaron a establecer equivalencias o fórmulas para poder hacer esas conversiones que les acabo yo de mencionar. Ajá. Entonces vamos a ver, porque vamos a tratar de definir esas fórmulas, más allá de que yo les hubiera puesto el formulario y se acabó la historia. Se trata de que analicemos un poquito la situación. Ok. De entrada, de acuerdo al triángulo rectángulo, en un triángulo rectángulo nosotros podemos utilizar dos cosas fundamentales: el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Son las dos cosas que podemos utilizar. Aunque más que funciones trigonométricas, son las razones trigonométricas. ¿Y cuáles son las razones trigonométricas, muchachos? ¿Alguien que me pueda decir? Seno, coseno, tangente, ¿sí? Sí, correcto, correcto. Seno, coseno y tangente como razones fundamentales. Y luego tenemos las complementarias, que es cotangente, secante y cosecante, ¿vale? Pero me voy a enfocar en las tres primeras. Incluso en las dos primeras. Porque a partir de seno y coseno, nosotros podemos encontrar lo demás, ¿no? Entonces, bueno, esa es, por una parte, lo que podemos usar. Por otro lado está el teorema de Pitágoras. De acuerdo al teorema de Pitágoras, sabemos que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de cada cateto, ¿verdad? Sabemos que tenemos cateto opuesto y cateto adyacente, pero esa es otra historia. De acuerdo a esto, entonces, tenemos que, para este triángulo en particular, R al cuadrado, que vendría siendo nuestra hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa, muchos la conocen como el lado más largo, lo cual tiene una razón. Ajá. Otros la conocen como el lado que está opuesto al ángulo recto. Esa es otra definición de hipotenusa. ¿Ok? Nada más haciendo una acotación. Bien. Tenemos entonces que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Eso significa entonces que tengo yo que elevar x al cuadrado y y al cuadrado, porque esas son las dimensiones de los dos catetos en este triángulo. Y si yo quisiera calcular r, lo único que tengo que hacer es quitar este cuadrado. ¿Cómo se quita un cuadrado, muchachos, en el despeje? Con una raíz. Con la raíz. Con la raíz Exacto. cuadrada. Con la raíz cuadrada, perfecto, así es. Entonces R va a ser igual a la raíz cuadrada, se enraiza todo lo que está del otro lado, de x cuadrada, más y cuadrada. Y entonces tenemos esta primera expresión. Esta expresión que acabo de obtener nos permite saber el valor o el módulo del vector cuando tenemos una coordenada rectangular.
Si yo, por ejemplo, tuviera un vector v en coordenada rectangular que está en la posición -8,6, pues al ser una coordenada rectangular, yo sé que x vale -8, yo sé que y vale 6, y entonces estoy en condiciones de sustituir estos dos valores en esta expresión y poder saber cuánto mide el valor de R. ¿De acuerdo? Y lo vamos a hacer. Entonces, para este ejemplo, R va a ser igual, y es una operación pues relativamente sencilla, ¿verdad? Ahí va mi línea super derecha. X al cuadrado, es decir, -8 al cuadrado. Yo lo podría hacer mentalmente, yo sé que ustedes también, pero pues hay que tratar de llevar un orden, ¿no? Para saber qué estamos haciendo. Ahí está. Entonces sustituyo, elevo las potencias antes que otra cosa. -8 al cuadrado son 64, positivo. Si el signo está dentro de mi potencia, entonces también se multiplica, por eso da positivo, y más 36. ¿Sale? Entonces tenemos que R es igual a la raíz 64 más 36, bueno, pues curiosamente son 100. No lo esperaba así tan exacto, pero pues qué bonito. Y entonces resulta que R vale 10 unidades. La raíz de 100 es 10. Entonces ya con eso, ya sé perfectamente cuál es la magnitud de ese vector en mi plano cartesiano. Ajá. Entonces mide 10 unidades. Ahora, aquí hay un asunto importante aprovechando el bug. Aquí, por ejemplo, en este desarrollo, curiosamente me dio una raíz exacta. En este caso me dio un valor de 10. Pero no siempre me va a dar un resultado exacto. ¿Sale? A veces me puede dar otro resultado dentro de la raíz. Por ejemplo, no sé, raíz de 50. Se me ocurre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos casos? Voy a ponerlo por aquí. Ahorita voy a borrar esta parte. Pero imaginemos que les dio aquí adentro un número 50. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Cuando sacamos la raíz del 50, pues nos da un valor decimal. Nos da, no nos da un valor entero. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Para efectos de dibujar el vector, nosotros calculamos la raíz de 50 y la usamos en decimal, que nos viene dando aproximadamente 7.071. Ajá, aproximadamente es lo que nos da. Pero eso es para efectos de poder dibujar el vector. Porque a lo mejor si yo les digo, dibújame un vector de raíz de 50, así como te lo estoy diciendo, quizás no vas a ser capaz de dibujarlo. Pero ya cuando lo pasas a decimal, que calcula la raíz de 50 y tiene 7.071, pues ya tienes más argumentos para dibujar tu vector, ¿no? 7.071. Aproximadamente en tu cuaderno vas a poder dibujar ese vector. Pero matemáticamente, analíticamente, si a mí me diera una raíz de 50 o de cualquier otro número que no me genere un valor entero a la hora de sacar la raíz, estoy obligado
a simplificar este radical si es posible, porque no todos los radicales se pueden simplificar. Sí, Marcelo, vamos a usar 3 decimales, ¿ok? ¿Vale? Bueno, entonces, tienen que simplificar ese radical para expresarlo en un resultado. No para graficarlo, sino para expresarlo en un resultado. ¿Qué significa eso de simplificar? Ah, que tengo que tomar el valor que tengo dentro del radical y voy a descomponerlo en sus factores primos. ¿Cuál es el primer número primo? Pues el 2. Mitad de 50, 25. Ya no tiene el 25 mitad, ni tercia, pero tiene quinta. 25 entre 5 me da 5. Vuelvo a sacar quinta y 5 entre 5 me da 1. Este proceso seguramente lo han hecho más de una vez. ¿Y a mí para qué me sirve esto, profe? Ah, porque con estos números que tengo aquí, yo voy a tratar de formar potencias al cuadrado. 2 por 5 por 5 me da el 50 que va dentro de la raíz. Pero yo sé que 5 por 5 es lo mismo que 5 al cuadrado. Entonces formo una potencia elevada al cuadrado. ¿Y por qué al cuadrado, profe? Porque es raíz cuadrada. Ajá. En el proceso de simplificar un radical, depende el grado del radical, el grado de la potencia que tú vas a tratar de armar. En este caso es raíz cuadrada, por lo tanto las potencias tienen que ser al cuadrado. 5 por 5 es lo mismo que 5 al cuadrado. Y el 2, como no tiene pareja para formar un cuadrado, se sigue escribiendo de la misma manera. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que la raíz de 50 también se puede expresar como la raíz de 2 por 5 al cuadrado. Es decir, estos números que yo acabo de obtener los escribo dentro del radical. ¿Y a mí para qué me sirve todo eso, profe? Ah, recordarán que por leyes de exponentes y radicales, cuando yo tengo un radical del mismo grado que una potencia, puedo eliminar la raíz y la potencia solamente para esos números o para esas bases que estén afectadas. ¿Eso qué quiere decir? Que para el 5, únicamente para el 5, se elimina el exponente 2 y se elimina el radical y entonces queda totalmente solo el 5. En el caso del número 2, como ese no tiene exponente cuadrado, no le puedo eliminar su radical. Entonces, delante del 5, iría el radical raíz de 2 justo delante del 5. ¿Vale? Es así entonces como la raíz de 50 se puede expresar como 5 raíz de 2 una vez que ya hice el proceso de simplificar el radical. Vuelvo a insistir, la simplificación de radicales se hace siempre y cuando al número que le voy a sacar raíz me dé un valor decimal. Tengo que buscar la manera de poder simplificar ese radical. Raíz de 50 y 5 raíz de 2 es exactamente lo mismo. Es una manera distinta de escribirlo que matemáticamente es muy utilizada en los libros, es muy utilizada en problemarios
y yo me imagino que en algún momento ya han trabajado con ese procedimiento de simplificar radicales. No todos los radicales se pueden simplificar, ¿ok? No todos los radicales se pueden simplificar y eso es importante también decirlo, ¿ok? ¿Cuál sería un ejemplo de un radical que no se puede simplificar? Por ejemplo, bueno, esto lo voy a separar. Ajá. Entonces, por ejemplo, la raíz de 35. Se me viene a la mente la raíz de 35. Obviamente no me genera ningún número entero. Voy a revisar si puedo simplificar. Pongo el 35. Trazo las líneas para descomponer. No tiene mitad ni tercia. Tiene quinta. 35 entre 5 me da 7. Saco séptima. 7 entre 7 me da 1. Ya terminé mi descomposición. Pero resulta que con estos dos números yo no puedo formar potencias al cuadrado. Necesitaría otros 5 para que fuera 5 al cuadrado u otros 7 para que fuera 7 al cuadrado. Entonces, en estos casos, el radio vector o el valor de R se queda así como está, igual a la raíz de 35. Pero tengo que comprobar mediante la descomposición de factores que en efecto no se puede reducir ese radical. ¿Ok? A veces no se puede, a veces sí se puede y hay que hacerlo, muchachos. ¿Ok? Hay que hacerlo, sobre todo para que se vayan puliendo con este tipo de procedimientos. No estamos muy familiarizados, probablemente hacerlo, pero hay que empezarlo a hacer porque cuando empiecen a ver cosas más grandes como los cálculos, como matemáticas para ingeniería o alguna otra materia por ahí media intensa, estas cosas de verdad que es importante que las conozcan y que las sepan aplicar. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos? No, profe, todo bien. No, profe. Ok, vale. Entonces, la importancia de que grabe esta sesión es para que en algún momento ustedes vuelvan a revisar el material y como siempre se los he dicho, no se queden con esto, hay que investigar otros ejemplos, seguir practicando. Yo sé que las calculadoras, algunas calculadoras científicas, son capaces de simplificar el radical. Si ustedes escriben en la pantalla raíz de 50 y le dan igual, en el resultado les aparece 5 raíz de 2. Si le ponen raíz de 35 y le dan igual, pues les aparece la raíz de 35 porque no tiene simplificación. ¿Ok? Simplemente es cuestión de ir practicando. Bueno, muy bien. Entonces tenemos esta fórmula para encontrar la magnitud del radio vector cuando tenemos una coordenada rectangular, ¿verdad? Sustituimos y obtenemos el módulo del radio vector. Muy bien. Ahora, vamos a revisar el asunto del ángulo. ¿Ok? Tenemos aquí un ángulo. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a utilizar las funciones trigonométricas. ¿Ok? Ahorita vamos a revisar ese asunto de las funciones trigonométricas para poder establecer una relación con el ángulo. Como les digo, realmente pues hay 6 razones trigonométricas, pero con que utilicemos
las primeras dos, con esas la armamos, muchachos. Así que bueno, tómense un respiro, tomen un vaso de agua, o desayunen, y ahorita vamos a continuar con el asunto de los ángulos, ¿ok? Sí, profe. Vale, gracias. Ok. Vale, vamos a continuar. Ahora, mediante las razones trigonométricas, nosotros vamos a tratar de establecer algunas fórmulas o algunas relaciones que nos involucren al ángulo y que también nos involucren al valor de X, al valor de Y y al valor de R, ¿ok? Porque de ahí van a salir las otras fórmulas que necesitamos. Entonces, vamos a comenzar con la razón más sencilla. Seno. Seno del ángulo teta, porque ese es el ángulo teta, ¿verdad? Entonces, recordando nuestras poderosísimas clases de álgebra y de trigonometría, el seno de un ángulo es igual ¿a qué cosa, muchachos? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? ¿Sí, muchachos? ¿Puede repetir la pregunta? ¿A qué es igual el valor del seno? Cateto opuesto entre hipotenusa. Ah, entre hipotenusa, sí. Ok, vale. Perfecto. Entonces, truchas ahí, ¿sale? Muy bien. Cateto opuesto, que yo lo abrevio como CO, entre la hipotenusa. ¿Ok? Ya sabemos de antemano que la hipotenusa es esta que tenemos aquí, que en este caso está representada con la letra R. Y para los catetos, recuerden que para definir cuál es cateto opuesto y cuál es cateto adyacente, hay que observar el ángulo que estamos tomando como referencia. En este caso, el ángulo que estoy tomando como referencia es este ángulo teta. Por lo tanto, si este es mi ángulo, el cateto que está enfrente de ese ángulo es mi cateto opuesto. ¿De acuerdo? El cateto que está enfrente de mi ángulo es el cateto opuesto. Y por descarte, el otro cateto, pues es el cateto adyacente. Cateto adyacente. ¿Ok? Adyacente significa junto a. Entonces, este cateto, pues es el cateto que está junto al ángulo. Ajá. Entonces, de ahí partimos para saber perfectamente cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Ahora, si nos vamos a la fórmula,
y sustituimos las variables que tenemos aquí, tenemos entonces que seno de teta, ahí está, es igual al cateto opuesto, que en este caso es y, ¿sale? Es y entre la hipotenusa. En este caso la hipotenusa es R. Ajá, la hipotenusa es R. Ahí está. Entonces, me quedaría seno de teta es igual a Y entre R. Ajá, ahí está. Y entonces, con esta expresión, yo puedo hacer un despeje. Ajá, yo puedo hacer un despeje de la letra Y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con la letra Y? Para despejarla, la R que está dividiendo pasaría multiplicando. Entonces resulta que R por el seno del ángulo teta va a ser igual a Y. Pero como en el despeje suele quedar la incógnita despejada del lado izquierdo, pues simplemente intercambio los miembros de la ecuación. Por lo tanto, Y es igual a R por el seno de mi ángulo teta. Ahí está. Entonces, esta expresión que tengo aquí me permite obtener el valor de Y cuando me dan como dato una coordenada polar. Si a mí me dan como información un vector A que está expresado en coordenada polar, que mide 5 de radio a un ángulo de 30 grados, es decir, esta es toda la información que tengo, y necesito transformar este vector a coordenada rectangular, pues para encontrar la Y de esa coordenada rectangular, puedo utilizar esta fórmula. Ajá, entonces esta fórmula es la segunda fórmula que vamos a utilizar. La primera era para encontrar el valor del radio vector cuando nos dan una coordenada rectangular, y esta fórmula nos permite encontrar el valor de Y cuando nos dan una coordenada polar. ¿De acuerdo? Y para encontrar la otra fórmula, porque obviamente si hay una fórmula para encontrar Y, pues también hay una fórmula para encontrar X, que de hecho es muy similar a esta. Ajá. Entonces, para eso utilizamos la segunda función o razón trigonométrica, que es coseno. Sabemos que coseno de teta es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, y entonces, de acuerdo a nuestro triángulo, el cateto adyacente vale X. Entonces tendríamos coseno de teta igual a X entre la hipotenusa, que sigue siendo R, esa no cambia,
Y a la hora de hacer el despeje, ya final, la R pasaría multiplicando. Tendríamos que X entonces, ya escribiéndola bien, es igual a R por el coseno del ángulo teta. Y así entonces tenemos esta tercera expresión que nos permite, junto con la expresión número 2, encontrar el valor de X y de Y de un vector que está en coordenada polar. R vale 5 para este ejemplo, 30 grados es el ángulo, y con estos dos datos yo estaré en condiciones de utilizar estas dos fórmulas y encontrar el punto en coordenadas cartesianas. ¿Ok? Si lo hacemos, ¿verdad? Para este ejemplo que acabo de poner, tendríamos que X es igual a R, que vale 5, por el coseno de 30 grados. Aquí hay que tener mucho cuidado con que su calculadora esté programada en grados y no en radianes, ¿ok? Entonces, truchas ahí, no la vayan a regar. ¿De acuerdo? Entonces, si trabajamos en decimales, tendríamos que, hay que multiplicar el 5 y el coseno de 30 grados es aproximadamente 0.866. Si tomamos 3 decimales, como lo vamos a ir haciendo. Ajá. Entonces, 0.866 por 5, eso me da una aproximación para X de 4.33. ¿Ok? Ahí está. 4.33. Positivo. Entonces ya tengo mi valor de X. Me falta el valor de Y, que se hace algo muy similar. Ajá. Entonces, para Y, pues sabemos que es R por el seno, es decir, 5 por el seno de 30 grados. Entonces hay que tener a la mano su calculadora científica, a menos que ya se sepan el valor de las funciones trigonométricas, ¿no? Entonces, seno de 30 grados es 0.5. Entonces sería 5 por 0.5. Y entonces, a la hora de multiplicar 5 por 0.5, pues me da 2.5. Entonces, Y vale 2.5. Y con estos dos datos de Y y de X, pues ya estoy en condiciones de poner el vector A en coordenadas rectangulares. Entonces podría yo decir que el vector A tiene coordenadas rectangulares en 4.33, porque primero va el valor de X y después va el valor de Y, que es 2.5. Y listo. Se acabó la historia. Ahí está la coordenada del vector A, la coordenada rectangular y la coordenada polar. En el caso de la rectangular, pues es X y Y. Y con eso seremos capaces de poder dibujar nuestro vector en el cuaderno. ¿Ok? Vale. Hasta aquí. ¿Vamos bien, chicos?
Sí, profesor. Perfecto. Entonces, todavía nos falta, obviamente, nos falta una fórmula, pero con esto pues ya están en condiciones de realizar pues algunas conversiones entre los vectores, ya sea de coordenadas rectangulares a polares o de polares a rectangulares. ¿Ok? Entonces, eso lo hará más al ratito. Vamos a terminar con la última expresión. Muy bien. Nos falta una fórmula. ¿Sale? Nos falta una fórmula. Entonces, vamos a ver. Ya para la última expresión, pues utilizamos nuestra tercera razón trigonométrica básica, que es la tangente, ¿verdad? La tangente. Y sabemos que la tangente, ¿a qué es igual, muchachos? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Correcto, al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ajá. Entonces, si partimos de esa definición, pues para este caso, tangente de mi ángulo teta va a ser igual a dividir ¿qué cosa, muchachos? Ok, entonces tendríamos que la tangente de mi ángulo teta es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, que para este triángulo, pues tangente de teta es igual a y dividido entre x, ¿de acuerdo? Y dividido entre x. Esa es la expresión. Ajá, esa es la expresión. Entonces, con esa expresión, a mí me hace falta una fórmula. ¿Ok? La fórmula que me hace falta es aquella que me permite encontrar el ángulo de inclinación. ¿Ok? Esa es la fórmula que me hace falta. Ya tengo la fórmula para encontrar X y Y de una coordenada rectangular. Y si quiero transformar todo a coordenadas polares, ya tengo la fórmula para encontrar el valor de R, pero me hace falta la fórmula para encontrar el valor del ángulo. Ajá, entonces con esta relación que acabo yo de escribir aquí, puedo ser capaz de encontrar el valor del ángulo de inclinación. Muy bien. Entonces, ¿alguien me podría decir cómo quedaría el despeje para el ángulo teta? ¿Cuál sería la fórmula para encontrar teta, muchachos, a partir de esta expresión? Tangente a la -1 sobre cateto, perdón, por cateto opuesto entre cateto adyacente. Ok, te la tomo por buena, ¿sí? Tangente
a la menos 1, tangente a la menos 1 de esta división y entre x. ¿Ok? Tangente a la menos 1. Recuerden que la tangente a la menos 1 también se le conoce como arco tangente. Arco tangente. Yo nada más se los digo para que yo sé que pues, quizá en algún libro de cálculo, de repente más que ver tangente a la menos 1, vemos así, arco tangente, pero hace referencia a la misma operación. Nosotros estamos familiarizados más con tangente a la menos 1 porque es la manera en la que nosotros hacemos el cálculo en la calculadora. Cuando nosotros hacemos o queremos obtener tangente a la menos 1 o arco tangente, lo que hacemos es sacamos nuestra calculadora, oprimimos la tecla Shift o la tecla segunda función, oprimimos la tecla de la razón trigonométrica y en la pantalla ya nos aparece tangente a la menos 1, o seno a la menos 1, coseno a la menos 1. Y ya ponemos el valor que vamos a calcular ese arco tangente y ya nos da el resultado. Entonces, estamos familiarizados con el tangente a la menos 1, que por eso de repente el arco tangente nos crea un poco de ansiedad. Pero no, nada del otro mundo, ¿ok? Entonces nada más para puntualizar esa situación. Seguramente ya han visto el asunto de el arco tangente o arcoseno. Ajá. Entonces, bueno, ahí está. Esta expresión es la última de las expresiones que nos sirve para encontrar o para hacer la transformación entre coordenadas polares y rectangulares. Entonces son fórmulas muy sencillas, realmente son expresiones muy sencillas. Simplemente quería utilizar un poquito los conocimientos previos en trigonometría y despejes para tratar de llegar a estos resultados. Ya cuando empiecen a hacer ejercicios, pues obviamente no van a hacer la deducción de las fórmulas, simplemente tienen el formulario y lo van a empezar a trabajar para poder resolver los ejercicios que les toca hacer. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, fíjense bien lo que van a hacer de actividad para el resto de la sesión del día de hoy. Bueno, con esto termino mi explicación. Si gustan pueden tomarle una captura de pantalla a las fórmulas porque las van a ocupar. De todas formas en la red también están las fórmulas, pero voy a quitar la presentación y voy a explicar lo que vamos a hacer a continuación. De mientras, gracias por escucharme. Vale.